Buenas tardes, mi nombre es Fátima Tapanache y hoy les voy a hablar un poquito sobre el resumen económico del primer semestre del año 2021 de acuerdo al informe de política monetaria del Banco Central del mismo año. El informe nos menciona que en el primer semestre del año 2021 la inflación se mantuvo baja y estable, ubicándose en la parte inferior del rango proyectado por el Banco Central. Esta estabilidad se debió a tres puntos importantes. Entre ellos está la alta oferta de alimentos, es decir, los vegetales y la carne de pollo. Como segundo punto tenemos rebajas de los precios por parte de las empresas y la caída de la inflación importada. Aunque en los primeros meses hubo una leve alza por el reajuste de pensiones escolares y universitarios, esto fue algo transitorio, es decir, algo breve, ya que a partir de marzo los indicadores de tendencia inflacionarios mostraron una desaceleración, incluso con variaciones negativas. En promedio, tenemos el 43% de los productos subieron, el 44% bajaron y el 13% se mantuvo estable. Es importante mencionar que de acuerdo al informe, las principales divisiones que explicaron la inflación fueron dos. Uno, que es la educación por el reajuste de pensiones, y el segundo tenemos los alimentos y bebidas no alcohólicas, especialmente por el alza del pollo de ese entonces. En cuanto a la política monetaria, el Banco Central implementó medidas que mantuvieron la liquidez del sistema financiero como tal, ayudando a reducir tasas de intereses interbancarias y facilitando la recuperación de créditos. Además, el aumento de depósitos que hubo en ese entonces mostró la recuperación de la confianza de la población como tal al sistema financiero, teniendo en cuenta de que en ese entonces Bolivia estaba pasando por muchos problemas políticos. Finalmente, podemos decir que tras la fuerte caída de la economía que hubo en el año 2020, en el primer cuatrimestre del año 2021, el índice global de actividad económica, IGAE, creció un 5,2%. Los sectores más dinámicos en ese entonces fueron dos: los minerales metálicos y no metálicos y la industria manufacturera. Asimismo, desde el lado del gasto, la mayor inversión pública y un comercio exterior más favorable impulsaron la demanda interna y contribuyeron a la recuperación de la economía. Gracias. Presento, soy la estudiante Saleh Ferrosa Morales de la carrera de Contaduría Pública Virtual con el número de registro 22 30 39 152. En el siguiente gráfico podemos ver la inflación acumulada por ciudades y combinaciones en porcentajes. Este gráfico señala que la mayoría de las ciudades experimentaron variaciones acumuladas, bajas, como la inflación, o incluso variaciones negativas, llegaría a ser la deflación. Cobija se destaca como una excepción debido a que mostró un aumento en la inflación acumulada. En la tabla, Cobija registró una inflación acumulada del 2,4% en junio 20 y del 2,3% en junio del año 2021. Cifras que se encuentran entre las más altas. La razón de la mayor inflación en cobija fue que aumentó los precios de determinados alimentos, en particular de la carne vacuna, debido a la escasez de la oferta. Reajustó en las matrículas escolares y universitarias. Estos dos factores se moderaron tras su primer impacto en el primer trimestre. Sin embargo, Tarija, Sucre, Potosí, Oruro están experimentando variaciones acumuladas negativas, que llegaría a ser deflación. Tarija, con su 0,3% en junio 20 y menos 1% en junio 21. Sucre, con el 0,8% en junio 20, menos 0,4% en junio 21. Oruro, menos 0,7% en junio 20 y menos 0,3% en junio 21. Potosí, 0,2% en junio 20, menos 0,2% en junio 21. Esta variación negativa fue el resultado de una disminución en los precios de diversos bienes y servicios en estas localidades. En el siguiente gráfico podemos ver la inflación total e inflación de alimentos seleccionados en porcentaje. El punto principal es que la alta oferta de alimentos, tanto del país como del extranjero, provocó la caída de los precios de muchos alimentos. Esto contribuyó a atenuar el impacto de aumentos de precios en otros productos, mitigando así la inflación general, verduras y frutas. A partir de marzo del 2020, estos productos experimentaron una disminución de precios debido a la buena cosecha. Se puede observar en sus líneas del gráfico, en el eje derecho, tienden generalmente a la baja o se mantienen bajas, especialmente en la segunda mitad del 2020 y principios del 2021. Productos lácteos. Estos también ayudaron a compensar parcialmente los aumentos de precio, principalmente debido a una mayor oferta externa. El gráfico muestra una disminución significativa del lácteo en el eje derecho, desde mediados hasta finales de 2020.
Aumento de precios. La carne de pollo se destacó como una excepción, ya que su precio aumentó debido a la menor oferta. Esto se atribuyó a una menor disponibilidad de insumos como la harina de soya. La línea en el gráfico, que es en el eje derecho, muestra periodos de aumento particularmente potables o notables a principios de 2021. Precios de los alimentos procesados. Sus tasas interanuales prácticamente nulas, alcanzadas sus niveles más bajos del 2009. Si bien no se indica explícitamente en el gráfico, en el índice general de precios de los alimentos, en la línea roja del eje izquierdo, muestra tasas de inflación bajas y en ocasiones negativas, durante el periodo representando lo que incluiría los alimentos procesados. En este siguiente gráfico podemos ver la inflación interanual total de servicios en porcentaje. Si bien la variación interanual inflación de los servicios se mantuvo en general superior a la inflación total, también mostró una desaceleración en los últimos meses. En este gráfico, la línea negra se mantiene consistentemente por encima de la línea azul. Durante la mayor parte del periodo mostrado, esto confirma que la inflación de sus servicios fue, de hecho, superior a la inflación general. La desaceleración de los últimos meses se hace visible a medida que la línea negra del IPC de servicios comienza a descender desde aproximadamente marzo, abril, hacia junio de 2021. Tendencia anterior y reversión. En los primeros meses del año se observó una tendencia de alza en la inflación de los servicios. El texto atribuye esto principalmente al ajuste de las matrículas escolares y universitarias. Sin embargo, esta tendencia alcista se revirtió y para junio la variación interanual de los servicios alcanzó aproximadamente el 1.3%. Al observar el gráfico del indicador IPC de servicios, se sitúa efectivamente en el entorno del 1%, 1,3%, ligeramente por debajo de para junio del 2021. Servicios con variaciones bajas o negativas. Especifica que grupos de servicios mostraron las variaciones más bajas o incluso negativas. Recreaciones, como recreaciones, cines, probablemente se refiere a servicios de salas de cine, relacionados con el hogar, que se quiere decir trabajadores de hogar y niñera, servicios prestados dentro del hogar, otros como peluquería, servicio de cuidado personal. En este siguiente gráfico, inflación interanual total e inflación importada por componentes en porcentaje. Esto destaca que desde el segundo trimestre del 2020, como se observa en este gráfico, el IPC importado, que representa la línea discontinua negra, gruesa en el gráfico, registró variaciones negativas. Esto significa que los precios de los bienes importados fueron en general a la baja. Esta tendencia negativa fue significativa, ya que no se había presentado desde el principio del 2017. Razones de la inflación importada negativa. Este comportamiento se atribuyó a dos factores. Uno, depreciación de la moneda de los socios comerciales y moneda local estable. La depreciación, pérdida de valor de las monedas de algunos de los socios comerciales de Bolivia, combinada con la estabilidad del tipo de cambio de la moneda nacional boliviana, hizo que los bienes importados fueran más baratos en términos locales. Razón número 2. Alta oferta de ciertos productos importados. La abundancia de ciertos productos importados, especialmente productos de limpieza y alimentos, también contribuyó a la reducción de los precios. Análisis por componente. Como se muestra en este gráfico, variaciones negativas generales señala que todos los subgrupos de bienes importados presentaron variaciones negativas, es decir, deflación, como una notable excepción. Esto se puede ver en los gráficos. Alimentos importados en la línea azul descontinua. Prendas de vestir importadas en la línea azul celeste. Línea gris, que serían los otros bienes importados. Muestran valores negativos, significativos especialmente a finales del 2020 y principios de 2021. Excepciones de bienes duraderos. Las excepciones fueron los bienes duraderos importados en la línea gris continua. Si bien otras categorías experimentaron descensos de precio, los bienes duraderos se mantuvieron por encima del resto, con una inflación positiva, aunque fluctuante. Esta mayor inflación de los bienes duraderos se explicó específicamente por el alza de los precios de ciertos artículos electrónicos, como celulares y computadoras. Las razones del aumento de estos artículos electrónicos fueron la alta demanda, impulsada por el aumento del trabajo remoto, teletrabajo y la educación a distancia. La segunda, que fueron actividades especulativas por parte de los vendedores. En este gráfico podemos ver expectativas de inflación a fin de año en porcentajes. La tendencia en general señala que las expectativas de inflación para el cierre del 2021 entre los agentes económicos fueron moderadas y mantuvieron dentro del rango proyectado. Movimiento inicial del 2021. Inicialmente, en el primer trimestre del 2021, enero, febrero y marzo, hubo ligeramente tendencias de alza expectativas. Mirando el gráfico, este gráfico de acá, la línea no negra sólida, denominada expectativas, muestra una caída en enero, pero luego un ligero aumento durante febrero y marzo. Reversión. Temporada 2 del 2021, esta tendencia ascendente se revirtió en el segundo trimestre de abril y mayo y junio. En junio las expectativas alcanzaron al 1.8%. Observando en este gráfico, las líneas de expectativas muestran claramente un descenso en abril a junio, aproximadamente el 1.8% en junio. Fundamentalmente, estas expectativas se mantuvieron dentro de los rangos de proyección anunciados por el Banco Central de Bolivia, el BCB, en su informe de política monetaria del enero del 2021. El gráfico muestra estos rangos como dos líneas discontinuas, azules. El rango de proyección superior, alrededor del 3.3%, y el rango de proyección inferior, alrededor del 1.3%. La línea dentro de expectativas se mantiene dentro de estos límites durante todo el periodo, mostrando implicación el hecho de que las expectativas sean moderadas y se encuentran dentro del rango de proyección sugiere que la población no anticipa presiones inflacionarias significativas para lo que resta del año. Esto indica confianza en la estabilidad de precios. Buenas tardes, mi nombre es Ninosca Medina Romero.
El Banco Central de Bolivia, en su informe de 2021, muestra en cuanto a resultados económicos que los 6 primeros meses de dicha gestión, la economía boliviana mostró señales de recuperación y estabilidad. La inflación se mantuvo baja y estable, situándose en un 0,2% interanual en el mes de junio. Esta evolución fue favorecida por una mayor oferta de alimentos, una menor inflación importada y descuentos empresariales. Las expectativas inflacionarias permanecieron ancladas, alcanzando un 1,8% en el mes de junio, lo que reflejó una ausencia de presiones para el resto del año. En el ámbito monetario, el Banco Central de Bolivia implementó medidas que buscaban garantizar una elevada liquidez, con un promedio de 12.110 millones. Esto contribuyó a la reducción de tasas en operaciones interbancarias y en la Bolsa Boliviana de Valores. A su vez, la oferta monetaria mostró un crecimiento interanual de 11,9%, explicado por el incremento de reservas bancarias. La confianza del público se vio reflejada en el crecimiento de los depósitos a plazo fijo, inclusive en moneda extranjera. La confianza en la moneda nacional se mantuvo sólida. Las políticas de bolivianización del ahorro tuvieron sus frutos al alcanzar un 85,1% y la cartera subió en un 98,9%. Las tasas de interés del sistema financiero mostraron estabilidad, con una tasa activa de 12%, que era el nivel de la pandemia, y una tasa pasiva de cerca del 3,7%. El sistema financiero evidenció solidez con un crecimiento de 5,9% en los depósitos a plazo y de 3,2% en la cartera crediticia. Además, la reprogramación de créditos tras el final del diferimiento redujo el saldo de la cartera diferida y fortaleció la cartera reestructurada. Por otro lado, los principales indicadores financieros mostraron estabilidad. El coeficiente de adecuación patrimonial se elevó a 13,3% y la pesadez de cartera se mantuvo baja, 1,7%. Sin embargo, el retorno sobre el capital, ROE, cayó del 6,7% al 4%, lo que podría limitar el crecimiento por una menor reinversión. En cuanto a la actividad económica, el Índice Global de Actividad Económica, IGAE, acumuló un crecimiento del 5,2% en el primer cuatrimestre, impulsado principalmente por los sectores de la manufactura y minerales. La minería creció en un 37%, recuperando niveles prepandemia, gracias a aumentos significativos en la producción de zinc, estaño, plomo y plata. La industria manufacturera alcanzó un 7,7%, destacándose exportaciones de joyería, producción de cemento y refinados de petróleo. El sector de transporte creció un 7,6% con un buen desempeño en el transporte de carga, mientras que el transporte de personas aún se veía afectado por las restricciones sanitarias. Esta recuperación, junto con la de la industria, impulsó al sector comercio. El sector de petróleo y gas natural creció un 12,2%, impulsado por mayores exportaciones, especialmente a Brasil y Argentina. La construcción repuntó un 17,5%, asociada al aumento de inversión pública. La agricultura creció 1,9% pese a impactos de la Niña y otros factores climáticos adversos, mientras que el contrabando de productos agrícolas se incrementó precisamente por la pérdida de cosechas debidas a estos factores climatológicos adversos. El sector de establecimientos financieros y bienes inmuebles se contrajo un 2,6%, afectado por menores márgenes financieros, aunque los servicios a empresas ayudaron a atenuar la caída. Por su parte, la tasa de desempleo descendió un 7,7% en junio,
con 780.000 personas más ocupadas o con empleo con respecto del año anterior. Desde la perspectiva del gasto, la inversión pública alcanzó 5.352 millones hasta mayo, representando el 66% de la formación bruta de capital fijo. Esta dinamización, junto con un saldo comercial positivo y un mayor volumen de exportaciones e importaciones de bienes de capital, reflejó un repunte en la demanda interna y externa del país. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Caterina Hurtado Burgos. Yo les voy a explicar sobre los indicadores financieros, ¿no? Los indicadores financieros mostraron una estabilidad en las entidades de intermediación financiera. Como podemos ver, el 2021, que está mostrado aquí en el cuadro, se puede ver, 2021 tuvimos un porcentaje en la pesadez, en la cartera, de 1.7%, ¿ya? A comparación del 2019 fue 1.9%. Demuestra una estabilidad de acuerdo a las políticas del gobierno elegido democráticamente. También podemos observar ahí en el cuadro el coeficiente adecuado patrimonial, ya que el 2021 fue de 13.3. Subió un poquito más elevado que el 2020, ya que en el 2020 tenemos un 13.2%. También podemos ver el ROE, que nos indica que tuvo una baja, ¿no? Baja en porcentaje en 4.9 a comparación de los otros años. El 2020 fue de 6.9%. Entonces, esto demuestra una estabilidad en el patrimonio. Y pese a la estabilidad, esto nos va a limitar igual en el crecimiento del sector a través de la reinversión. De acuerdo al siguiente cuadro también que vamos a explicar acá, se ve el crecimiento, ¿no?, de los agregados monetarios, de las monedas nacionales y las monedas extranjeras. Esto se dio una tasa de crecimiento debido a los depósitos a plazo fijo. Y gracias a estos depósitos a mayor plazo, se vio, ¿no?, esta tasa de crecimiento. Y con todo esto podemos ver ahí reflejado el crecimiento, cómo va creciendo el 2021 al primer semestre. De acuerdo al siguiente cuadro también que vamos a explicar acá, se ve el crecimiento, ¿no?, de los agregados monetarios, de las monedas nacionales y las monedas extranjeras. Esto se dio una tasa de crecimiento debido a los depósitos a plazo fijo. Y gracias a estos depósitos a mayor plazo, se vio, ¿no?, esta tasa de crecimiento. Y con todo esto podemos ver ahí reflejado el crecimiento, cómo va creciendo el 2021 al primer semestre. Y con respecto a la actividad económica, sobre todo la actividad económica sectorial, en este año 2021, en el cuarto trimestre del año, en abril, se demostró o se detonó un crecimiento, ¿no?, en la economía gracias a los minerales metálicos y no metálicos. Esto tomó una gran importancia para el crecimiento en la tasa de la economía. Como podemos ver actualmente aquí los índices, ¿no?, en el cuadro que mostramos en la pantalla. Como les iba mostrando en el cuadro, se puede ver que el sector de los minerales metálicos y no metálicos tomaron una gran importancia en 2021 con la incidencia, ¿no?, de la tasa de crecimiento de un 37%, mientras que el 2020 fue un 32,7%. Entonces se puede ver el incremento, ¿no? Y gracias a esto hubo una producción nacional de la plata, plomo, zinc, estaño, que ayudó y coadyuvó a el crecimiento económico importante en el 2021, como podemos ver también en el siguiente cuadro que estamos mostrando. Ver aquí la industria manufacturera, que también tuvo una gran importancia en este año 2021,
ya que se vio el incremento de un 7,7% a comparación del 2020, ¿no? Que como estuvo parado, entonces crecieron algunas producciones como joyerías, el oro, y también incrementó la producción de cemento, ya que hubo más producción a comparación del 2020, como indiqué que ya este año estuvimos parados, ¿no? En el 2021 se vio que se incrementó esta producción de cemento en las industrias. Mi nombre es Sadrach Aguilar y ahora les hablaré sobre el sector transporte. Bueno, el sector de transporte tuvo un desempeño positivo, impulsando principalmente por la modalidad carretera. Este sector creció el 7,6% debido a la mayor volumen de carga transportado por carretera. La demanda de gas en el mercado externo, así como el repunte del sector minero, repercutieron en el transporte por ductos y respectivamente. En cambio, el transporte de personas sufrió retrocesos, a las cuales las restricciones de movilidad implementadas en Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, producto de la tercera ola de pandemia. Adicionalmente, las restricciones relacionadas con los viajes internacionales incidieron negativamente en el transporte aéreo internacional, también como todo lo que es el transporte en carreteras, por el debido aumento de los casos del COVID-19. En varios países del mundo es lo que ha sucedido. La dinámica del sector de industria y del transporte favoreció el desempeño favorable en el sector del comercio, ya que eso no ha parado. El sector del petróleo crudo y gas natural tuvo una importante dinámica como consecuencia de mayores envíos de gas al mercado externo. Hasta abril del 2021, este sector creció 12,2% con una incidencia de 0,5 puntos porcentuales como resultado de la mayor demanda externa. Con datos a mayo, la producción de gas natural alcanzó los 47,6 millones de metros cúbicos diarios, lo que representa un aumento del 19,5% respecto al mismo periodo del 2020, cuando se registraron 3,9 metros cúbicos de gas. Este incremento se explica por la recuperación de la actividad económica en Brasil y Argentina. El sector construcción registró un repunte durante el primer cuatrimestre asociado a la ejecución de la inversión pública. Al mes de abril, la actividad de construcción creció el 17,5% respecto al mismo periodo del 2020. Este resultado se debe principalmente a la mayor nivel de ejecución de la inversión pública en infraestructura y actividades productivas. El sector agrícola, silvicultura, caza y pesca destacó por un desempeño positivo, pese a las adversidades climáticas ocurridas durante los primeros meses del año. Esta actividad registró una tasa de crecimiento acumulada del 1,9% del mes de abril. El crecimiento fue impulsado principalmente por la producción agrícola, industrial y pecuaria. Entre los factores clave estuvieron en el buen año agrícola en el oriente boliviano, hubieron mejores precios de exportación derivados de la soya y la continuidad de la política de exportación de productos cárnicos, sin descuidar el abastecimiento al mercado interno. No obstante, el fenómeno de la Niña ocurrió a fines de 2020 e inicios de 2021. Afectó la producción agrícola no industrial. Este fenómeno causó precipitaciones excesivas, granizadas e inundaciones, principalmente en el altiplano y los valles del país. Como resultado, se perdieron cultivos de hortalizas, tubérculos y frutales. Estos daños favorecieron indirectamente al contrabando, que encontró una oportunidad para ingresar productos agrícolas de otros países a precio más bajo. Ante esta situación, el gobierno nacional implementó un conjunto de acciones para combatir el contrabando. El sector de
establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a las empresas continuó contrayéndose. Durante el primer cuatrimestre, este sector tuvo una caída del 2,6%. El menor margen financiero asociado a las reprogramaciones de la cartera continuó afectando al subsector de servicios financieros. El subsector de propiedad de vivienda reflejó una menor dinámica del mercado inmobiliario. Por su parte, el subsector de servicios de las empresas atenuó la caída del sector con un desempeño positivo, gracias a las actividades como consultoría, limpieza, alquiler de equipos, entre otros. La tasa de desempleo siguió disminuyendo, en línea con la recuperación de la actividad económica. En junio de 2021, la tasa de desocupación fue del 7,7%, mostrando una tendencia descendente respecto a los meses anteriores. Este descenso implicó un aumento de 780,000 personas ocupadas respecto al junio del 2020. En el siguiente punto, la actividad económica por tipo de gasto. Por el lado de gasto, la mayor ejecución de la inversión pública incidió positivamente en el componente de inversión de la demanda interna. El saldo comercial favorable reflejó las mejores condiciones de los mercados externos hasta mayo de 2021 y la inversión pública ejecutada del sector público alcanzó los 5.358 millones, lo que representa el 66% de la formación bruta de la capital fijo total. Por el lado de la demanda externa, entre enero y junio de 2021, el saldo comercial fue positivo, con un mayor volumen de exportaciones en comparación al mismo periodo del 2020. En la composición de las importaciones, destacó el mayor volumen de bienes de la capital asociados a la industria y a la agricultura. Para finalizar y a manera de conclusión, de acuerdo a los puntos que tocó cada uno de mis compañeros y mi persona, podemos decir que en el primer semestre de 2021 Bolivia mostró una recuperación económica con inflación baja y estable relativamente, gracias a una alta oferta de alimentos y precios controlados. El sistema financiero recuperó la confianza del público, aumentando los depósitos y la reactivación del crédito como tal. La economía creció un 5,2%, impulsada, como se mencionó anteriormente, por la minería, la industria y la inversión pública. Además, el desempleo bajó, reflejando una mejora en el empleo. En general, podemos decir que se recuperó la estabilidad económica tras un año 2020 muy complicado. Como todos sabemos, Bolivia estaba atravesando por problemas políticos muy fuertes.